Las primicias del reino de los cielos. En los capítulos siguientes, Mateo agrupa una serie de episodios, donde se destacan las distintas reacciones frente a la persona y al mensaje de Jesús. Sus conciudadanos lo subestiman. Los dirigentes religiosos del pueblo judío lo censuran severamente. Una mujer pagana le arranca un milagro con su gran fe. La gente del pueblo lo admira. Finalmente, Pedro hace una magnífica profesión de fe en su mesianidad, y Jesús lo establece como el cimiento sólido y firme sobre el que se asentará su iglesia, la comunidad visible de los creyentes en él. A partir de este momento, Jesús comienza a manifestar a sus discípulos que el Mesías debe padecer y morir, y que ellos tendrán que seguirlo por el mismo camino. Pero simultáneamente deja entrever la gloria de su resurrección, transfigurándose en presencia de algunos de ellos. Visita de Jesús a Nazaret. Cuando Jesús terminó estas parábolas se alejó de allí y, al llegar a su pueblo, se puso a enseñar a la gente en su sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le vienen, decían, esta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Su madre no es la que llaman María. ¿Y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de tropiezo. Entonces les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la falta de fe de esa gente. Juicio de Herodes sobre Jesús. En aquel tiempo, la fama de Jesús llegó a oídos del tetrarca Herodes, y él dijo a sus allegados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de entre los muertos, y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. La muerte de Juan el Bautista. Herodes, en efecto, había hecho arrestar, encadenar y encarcelar a Juan, a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, 4 porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo del pueblo, que consideraba a Juan un profeta. El día en que Herodes festejaba su cumpleaños, la hija de Herodías bailó en público, y le agradó tanto a Herodes que prometió bajo juramento darle lo que pidiera. Instigada por su madre, ella dijo, tráeme aquí sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por los convidados, ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue llevada sobre una bandeja y entregada a la joven, y ésta la presentó a su madre. Los discípulos de Juan recogieron el cadáver, lo sepultaron y después fueron a informar a Jesús. La primera multiplicación de los panes. Al enterarse de eso, Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y, compadeciéndose de ella, curó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron, este es un lugar desierto y ya se hace tarde, despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos. Pero Jesús les dijo, no es necesario que se vayan, denles de comer ustedes mismos. Ellos respondieron, aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos aquí, les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes, los dio a sus discípulos, y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús camina sobre el agua. Enseguida, obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después, subió a la montaña para orar a solas. Y al atardecer, todavía estaba allí, solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. Es un fantasma, dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo, tranquilícense, soy yo, no teman. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús.
Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero, al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó, «Señor, sálvame». Enseguida, Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo, «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Curaciones en la región de Genesaret. Al llegar a la otra orilla, fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores, y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron curados. Jesús y las tradiciones de los antepasados. Entonces, unos fariseos y escribas de Jerusalén se acercaron a Jesús y le dijeron, «¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros antepasados y no se lavan las manos antes de comer?». Él les respondió, «¿Y por qué ustedes, por seguir su tradición, no cumplen el mandamiento de Dios? En efecto, Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre y, el que maldice a su padre o a su madre, será condenado a muerte. Pero ustedes afirman, el que diga a su padre o a su madre, he ofrecido al templo los bienes que tenía para ayudarte, está libre de los deberes hacia ellos. Así ustedes, en nombre de su tradición, han anulado la palabra de Dios. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. La enseñanza sobre lo puro y lo impuro. Jesús llamó a la multitud y le dijo, escuchen y comprendan. Lo que mancha al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oírte hablar así? Él les respondió, toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial, será arrancada de raíz. Déjenlos, son ciegos que guían a otros ciegos. Pero si un ciego guía a otro, los dos caerán en un pozo. Pedro, tomando la palabra, le dijo, explícanos esta parábola. Jesús le respondió, ni siquiera ustedes son capaces de comprender. ¿No saben que lo que entra por la boca pasa al vientre y se elimina en lugares retirados? En cambio, lo que sale de la boca procede del corazón, y eso es lo que mancha al hombre. Del corazón proceden las malas intenciones, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las difamaciones. Estas son las cosas que hacen impuro al hombre, no el comer sin haberse lavado las manos. Curación de la hija de una cananea. Jesús se dirigió hacia el país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea, que salió de aquella región, comenzó a gritar, Señor, Hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron, Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió, yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo, Señor, socórreme. Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos, para tirárselo a los cachorros. Ella respondió, y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo, mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó curada. Curaciones junto al lago. Desde allí, Jesús llegó a orillas del mar de Galilea y, subiendo a la montaña, se sentó. Una gran multitud acudió a él, llevando paralíticos, ciegos, lisiados, mudos y muchos otros enfermos. Los pusieron a sus pies y él los curó. La multitud se admiraba al ver que los mudos hablaban, los inválidos quedaban curados, los paralíticos caminaban y los ciegos recobraban la vista. Y todos glorificaban al Dios de Israel. La segunda multiplicación de los panes. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, me da pena esta multitud, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque podrían desfallecer en el camino. Los discípulos le dijeron, ¿y dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado bastante cantidad de pan para saciar a tanta gente? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen?
Ellos respondieron, 7 y unos pocos pescados. Él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. 36 después, tomó los panes y los pescados, dio gracias, los partió y los dio a los discípulos. Y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron se llenaron 7 canastas. Los que comieron eran 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Después que despidió a la multitud, Jesús subió a la barca y se dirigió al país de Magadán. La interpretación de los signos de los tiempos. Los fariseos y los saduceos se acercaron a él y, para ponerlo a prueba, le pidieron que les hiciera ver un signo del cielo. Él les respondió, al atardecer, ustedes dicen, va a ser buen tiempo, porque el cielo está rojo como el fuego. Y de madrugada, dicen, hoy habrá tormenta, porque el cielo está rojo oscuro. De manera que saben interpretar el aspecto del cielo, pero no los signos de los tiempos. Esta generación malvada y adúltera reclama un signo, pero no se le dará otro signo que el de Jonás. Y enseguida los dejó y se fue.